Buenas noches, estimada teleaudiencia. Bienvenido a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciaim Sosa. Hoy contamos con la presencia de la doctora Antonella Saint-Paul, defensora especializada de violencia contra la mujer. Buenas noches, estimada doctora. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Ricardo, a vos y a toda tu audiencia. Gracias por la invitación. No, gracias por venir. También contamos como invitada con la doctora María Eusebia Segovia Cabrera, agente fiscal de la Unidad Especializada de la Lucha contra la Violencia Familiar y de Género. Buenas noches, estimada doctora. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Antonella, a la amable teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación en un tema tan sensible. Realmente es un tema sensible, doctora. Desde este programa nosotros estamos haciendo mucho énfasis en lo que es la violencia contra la mujer porque tenemos una pandemia de violencia. Estimada teleaudiencia, debemos tomar conciencia de que si el Estado no actúa o su silencio cómplice o la falta de políticas claras para evitar esta pandemia en la que vivimos en violencia contra la mujer, nosotros somos cómplices al no hacer nada, al no decir nada o a no manifestarnos, porque realmente eso le puede pasar a cualquier persona, a cualquier mujer o persona también que sufra cualquier tipo de violencia de su entorno. Nadie está exento. ¿Por qué digo esto? Porque los números van en un aumento estrepitoso, constante de todos los años. Por eso hace más de 2 años, casi 2 años y medio que tiene este programa, arrancamos con eso y continuamos por falta de acción, de políticas claras del Estado contra esto. Y digo los números, año 2025, en lo que va del año tenemos solamente en enero y febrero 7.513 denuncias de violencia familiar, que representan 127 casos de violencia por día, violencia denunciada. Imagínense ustedes cuánta gente no denuncia, que es aún mayor que el número del año 2024, que eran 103 casos por día. O sea, es muchísimo, porque estamos hablando de denuncias y de personas que hacen la denuncia. La cantidad de personas que han de callar en estos casos es muchísimo. Tema de feminicidio, 7 casos de feminicidio, 2025 hablamos, confirmados, 15 tentativas, 15 hijos e hijas huérfanas. Y recordemos que este tipo de crimen tiene un factor también preponderante, que a veces el agresor también se toma su propia vida, dejando a los chicos en una situación totalmente vulnerable. Es importante, debemos tomar conciencia, debemos tomar cartas en el asunto, debemos exigir al gobierno, al propio Estado, que actúe en consecuencia de estos números que son alarmantes y van en una suba constante. Tiene la suba progresiva así de todos los años y no veo una respuesta. Por eso hacemos esta invitación a las 2 doctoras que son especializadas en el caso particular, y quisiera, mi querida doctora, que vos comiences como Fiscalía, como Ministerio Público. ¿Cómo estamos? Realmente estamos nosotros sobreviviendo, esa es la realidad. Nosotros estamos pasando por crisis presupuestaria en la Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar y Género, en la sede de Asunción. Con la voluntad y haciendo una priorización de recursos, se crearon 2 unidades especializadas más en este 2025. Somos 6 unidades, con una capacidad de respuesta muy limitada porque tenemos que estar acompañados por un equipo técnico. Generalmente hoy no tenemos con esa capacidad de respuesta como para atender de igual manera todos los casos que se nos presentan. Nuestras evaluaciones psicológicas hoy están a 4 meses, a 6 meses. Por eso para nosotros es muy importante el trabajo interinstitucional. El Ministerio Público solo no va a poder tomar con la capacidad limitada presupuestaria que tiene. Por eso para nosotros la ayuda que nos presta la Defensoría Especializada, aquí exclusivamente con la doctora Antonella, con otros compañeros que están, ellos nos apoyan con evaluaciones psicológicas, evaluaciones socioambientales, evaluaciones médicos forenses, que nosotros hoy tenemos una limitante con la cantidad de psicólogos que contamos, no tenemos presupuesto para contratar a más personal técnico, porque debemos tomar en consideración, violencia familiar tiene su raíz
Y el estándar probatorio, si bien estamos en una libertad probatoria y podemos hacerlo por cualquiera de los medios, tenemos todavía la falta de juzgados especializados, entonces ellos van como una prueba tasada. Si uno tiene tales y tales pruebas o no tenés, y ya directamente absuelven. Y hemos tropezado con casos donde son emblemáticos y actualmente están en la Corte Suprema de Justicia porque ellos van con esas pruebas, no tenés tu psicológico, no tenés el socioambiental, absuelven. ¿Y qué queda a nosotros? Quedamos con las manos atadas porque esa víctima, aparte de haber pasado por un viacrucis del proceso penal, que es una revictimización, y no se aplican las 100 reglas de Brasilia, donde la víctima es nuevamente confrontada con el agresor, tenemos que sopesar con la falta de especialización en órganos jurisdiccionales que no son sensibles a la problemática. Hoy el Ministerio Público está haciendo un esfuerzo, pero no es suficiente. Hay una ley, Ricardo, hay una ley de emergencia nacional en la violencia contra las mujeres, contra las niñas y adolescentes. A casi un año de la vigencia de esa ley, el Ministerio Público no está recibiendo los recursos que se necesitan para que realmente eso se plasme en más imputaciones, en más acusaciones, en más condenas, porque esa es nuestra manera en que respondemos. Nosotros somos un órgano represor de prevención secundaria. La prevención primaria le corresponde al ente rector, que es el Ministerio de la Mujer. A nosotros nos toca ya la sanción, el ex post, cuando el hecho ya ocurrió. A mí me anima la cantidad de denuncias que hoy existen en Paraguay. Desde el año 2022, fue la última vez que el hurto agravado superó a violencia familiar. Violencia familiar en el año 2022 quedó en el segundo lugar, pero en los años 2023, 2024 y lo que va al 2025 está encabezando como hecho punible más denunciado. Eso nos da una esperanza de que la ciudadanía confía en nosotros, pero grande es la decepción cuando no se puede tener esa capacidad de respuesta o se demora demasiado tiempo en esa capacidad de respuesta, muchas veces ya con un esfuerzo sobrehumano. Pero eso nos resta también a que la gente exija y nunca lleguemos tarde, porque cuando ocurra un feminicidio o se vuelva a repetir un hecho de violencia familiar, porque tenemos causas donde ya denunciaron 2 o 3 veces, 5 veces, 7 veces y no están teniendo respuesta, algo está sucediendo. Estamos sobreviviendo hoy, Ricardo. Lo que pasa, doctora, es que volvemos a la misma idiosincrasia. Una ley que no se puede cumplir por falta de presupuestos, informes donde faltan los profesionales, el informe psicológico y el informe socioambiental, que son pruebas básicas. Yo conozco incluso un caso donde sacaron de la carpeta, entonces la fiscal absolvió porque no estaba en la carpeta. Le dije, no pueden pedir, no estaba en la carpeta, pero si se hizo y enviaron, claro, no estaba en la carpeta. O sea, parecía una maquinita registradora, no, y apretaba enter. Entonces, definitivamente, aparte, doctora, porque aparte de no cumplir con las 100 reglas de Brasilia, con el Tratado de Belén do Pará, por falta de capacitación o falta de conocimiento, convengamos que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, y la revictimización de las personas que son víctimas de violencia, es normal. Es perfectamente normal. Espera un ratito, le pegaron una vez, tiene una causa abierta, tiene un estudio socioambiental y el estudio psicológico que dan positivo a los abusos. Le pegan la segunda vez, es otra causa, no, vamos a volver a hacerte. Pero ¿cómo vas a volver a hacer un estudio que ya hiciste en una causa? Y discúlpenle la palabra, pero qué clase de burrada por parte de la Fiscalía, porque conozco un caso en Cacupé que voy a decir después, qué clase de burrada por parte de un fiscal. Te dice, no, espera, vamos a revictimizarte de vuelta, vamos a volver a hacerte los mismos análisis o las mismas evaluaciones que ya te hicieron. Entonces, doctora, uno dice, ¿en qué está esta fiscal que no conoce en lo más mínimo, evidentemente, los convenios del cual el Paraguay es signatario, como bien lo dijiste, las 100 reglas de Brasilia o Belén do Pará? Entonces uno dice, ¿qué puedo ganar yo
denunciando, porque ahí vamos a entrar también en otro episodio que son los juzgados de paz, la misma fiscalía también, porque son dos cosas de violencia, entre lo que es violencia doméstica, violencia intrafamiliar, y después también sumamos a lo que vino la doctora Antonella también, parte de la defensoría, porque si bien entiendo, acá el Estado o en la forma de sus representantes, el Ministerio Público y la Defensa Pública, tratan de salvaguardar un bien que es la propia vida de la mujer que está siendo sometida a algún tipo de violencia. ¿Sería así, doctora? ¿Me equivoco? ¿Me faltó algo? No, esa dosis de realidad, Ricardo, es tan importante, sobre todo para los operadores del sistema, porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar ya por esa falta de sensibilidad, disociamos de la realidad y vemos únicamente no, hay que cumplir este instructivo, o hay que cumplir esto, o hay que cumplir aquello. Ya se dijo bien, y en ese sentido debo destacar que el doctor Emiliano Rolón, él es profesor, y nos dijo... Todos le conocemos al profesor doctor Emiliano Rolón, fiscal general de la Nación. Y nos dijo, ya nos dijo a nosotros, hay que acumular las causas. Si una causa de violencia tiene los mismos sujetos, el mismo objeto, es un caso de conexidad, entonces se acumula en el juzgado penal de garantías y se trabaja, se constituye o conforman equipos fiscales y se evita la revictimización, que eso significa también optimizar los recursos, porque para una misma causa voy a estar usando una profesional de psicología, una profesional de trabajo social, que podía hacer una ampliación respecto a nuevos hechos, o podía simplemente ajustar si hubo de repente ya cuestiones involucradas a niños, niñas y adolescentes que presenciaron el nuevo hecho de violencia de repente. Entonces podía ya, nosotros estamos, en lo que quiere es, o lo que buscan todo esto es evitar la revictimización y optimizar los recursos. Ahora, ¿qué es lo que sucede también con esto? Necesitamos nosotros una sensibilización, hacemos un mea culpa, somos una unidad que trabaja en Asunción, en el interior del país tenemos en Villarrica y en Ciudad del Este. Estamos también con una limitante, yo reconozco, Ricardo, es la verdad lo que estás diciendo, hacemos un mea culpa, hacemos nuestro esfuerzo, pero la línea ya está bajada. Eso desde el primer momento. Bueno, pero eso es importante, por lo menos la voluntad política de la máxima autoridad, que es el doctor profesor Emiliano Rolón, está bajada. O sea, sí, hay apoyo de la máxima autoridad. Sí. Ya es una gran cosa, como yo siempre digo acá, yo deseo creer, prefiero creer y elijo creer en que las cosas pueden mejorar. Por eso hago el énfasis que hago con este tema, porque debe mejorar. Exacto. Esa es la realidad. Obligados a ello. Estimada doctora Antonella, ¿cuál es, desde tu perspectiva de la Defensoría, la respuesta del Estado ante estos hechos? Pero ya volvemos luego de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Estimada doctora Antonella, la pregunta: ¿cuál es, desde la percepción de la Defensoría Pública, nuestra situación actual ante estos hechos? Bueno, Ricardo, desde el Ministerio de la Defensa Pública nosotros prestamos el servicio de la asistencia y el patrocinio a las mujeres víctimas de violencia desde el año 2019. Contamos con un equipo de 20 defensores públicos especializados en violencia contra la mujer a nivel país. Y nuestra institución está comprometida con el abordaje de los casos de violencia contra la mujer. Y como dijo aquí la doctora María Eusebia Segovia, procuramos impulsar y colaborar en la investigación fiscal y así también en el pedido y el seguimiento de medidas de protección a favor de las mujeres víctimas de violencia, sus hijos, hijas y dependientes. Iniciamos este trabajo de asistencia especializada desde el año 2019 y los números reflejan que a medida que se conoce nuestro servicio, que es gratuito, sin ningún tipo de discriminación, este fue en aumento año tras año. Es así que comenzamos con pocas asistencias y hoy día estamos prácticamente con 4.000 asistencias al año. Entonces... 4.000.
prácticamente 4.000 entre asesorías y juicios propiamente dichos que estamos iniciando año tras año para todas las formas de violencia, especialmente casos de violencia psicológica, violencia intrafamiliar, violencia física, casos de violencia sexual, violencia laboral, que muchas veces van de la mano, porque nosotros asistimos en la parte penal casos de violencia familiar, casos de feminicidio o tentativa de feminicidio y también casos contra la autonomía sexual, en donde llamativamente te cuento que la mayoría de los casos contra la autonomía sexual que me toca a mí asistir como defensora son casos de acoso sexual. Entonces van de la mano, ¿verdad?, lo que es la violencia laboral y la violencia sexual. Entonces nosotros cubrimos ese abanico de casos que muchas veces viene una mujer a nuestra oficina y no solamente viene como con un solo caso. Nosotros le asistimos desde el inicio ya en la obtención de sus medidas de protección que son tramitadas en el juzgado de paz cercano a su domicilio, pero también pueden encadenarse a causas penales. Puede ser un caso de violencia familiar, puede ser no solo un caso, muchas veces tengo usuarias que me vienen con 4 o 5 casos. Como comentó la doctora Segovia, muchas veces viene con una denuncia la persona, hago la averiguación correspondiente ante la mesa de entrada del Ministerio Público y me encuentro con que la persona, que la señora que acude a mí, tiene 6 o 7 casos. Bueno, pero ahí está. Entonces ahí está ese abordaje integral que nosotros procuramos, evitar la revictimización y hacer ese acompañamiento para que se vea como un todo. Pero ahí, doctora, disculpame que te interrumpa, pero sí, me pongo en el lugar de la víctima. Denuncié una vez, denuncié 2 veces, denuncié 3 veces, denuncié 4 veces. Tengo que venir con la 5ª denuncia. Eso, gente, estimaste la audiencia, cae por maduro de que nuestro sistema está fallando, no sirve. Porque debería ser, denuncié una vez y esto paró. Que es lo lógico y es el deber y la obligación del Estado, de que eso sea lo lógico, no denunciar 1, 2, 3, porque yo digo, las personas que no pueden comportarse, no pueden seguir las reglas de convivencia, que es el derecho, conjunto de normas jurídicas vigentes que rigen el comportamiento en sociedad, quienes no pueden cumplir con esas normas jurídicas vigentes que determinan el comportamiento en sociedad, deben estar privadas de libertad o en algún tipo de lugar especial donde puedan reorientar su psique a poder convivir en sociedad. Entonces, doctora, te interrumpo porque es lo que cae de maduro. Nuestro sistema está fallido, no funciona. Y disculpame ser tan crudo, sí, pero a ustedes les toca defender a esa persona. Sí. Convengamos que la prevención, como dijo la doctora María Eusebia muy bien, nosotros le tuvimos invitada la otra vez hace unos programas a la doctora Diana Verónica Argüello, que es la viceministra de Niñez y Adolescencia, y ellos como Ministerio de Niñez y Adolescencia están haciendo un campañón de prevención. Evidentemente están un paso adelante del Ministerio Público, han de tener mayor presupuesto, no sé cómo viene la mano, pero lo que estoy diciendo, querida teleaudiencia, para que no se entienda mal, las doctoras están ayudándolas a estas víctimas, no tienen ningún tipo de responsabilidad con los hechos acontecidos, ¿verdad? Simplemente estoy desnudando nuestro sistema que está fallido. Nuestro sistema está colapsado, así como manifestó aquí la agente fiscal, la doctora María Eusebia, porque si existen 127 denuncias por día, imagínate en unidades fiscales donde están quizás con 4 o 5 funcionarios, entonces imagínate cómo se puede llegar a abarcar tanto. Lo mismo nos pasa a nosotros desde la defensa pública. Nosotros somos 20 defensores públicos especializados a nivel país. Hay 3 defensores públicos en la capital, 3 defensores públicos en Central, imagínate el caudal de asistidas que hay en Central y en Capital. Después hay 2 defensoras en Caguazú, luego hay solo un defensor público por circunscripción del país. Entonces,
existen las herramientas, pero todavía son escasas. Entonces necesitamos más defensores públicos en nuestra institución para también abarcar en mayor medida el servicio. Porque ¿qué pasa? Hay localidades lejanas que ya la persona dice, no voy a denunciar o no tengo para mi pasaje, me queda lejos, mucho ajetreo, es el peregrinar de la víctima. La defensa pública protege los derechos de las usuarias, de las mujeres víctimas de violencia que acuden a su servicio, pero hay una realidad, todavía somos pocos, necesitamos poder ampliar ese acceso efectivo a la justicia de una manera real, teniendo más defensores. Lo mismo pasa con el Ministerio Público, necesitan más agentes fiscales, más funcionarios, porque los números son claros, es el hecho punible más denunciado año tras año, y el servicio, a medida también de que aumentan las denuncias, los servicios de la defensa pública también son requeridos en mayor cantidad. Y nosotros lo que queremos es dar una respuesta efectiva, no una respuesta formal de llenar un formulario y, bueno, ya vino y tomo tus datos. No, es realmente dar un servicio de calidad, que es lo que nosotros procuramos. ¿Y cómo podemos mejorar eso? También ampliando nuestra área de cobertura con más defensores públicos. Entonces yo creo que existe una necesidad, ¿verdad? Yo no sé si es una mayor voluntad política de dar prioridad realmente a esta necesidad que están teniendo las instituciones que están en la ruta de intervención de los casos de violencia. Porque las leyes están, lo que falta es fortalecer la parte operativa, no solamente Ministerio Público, Defensa Pública, también la Policía Nacional con sus comisarías especializadas en violencia contra la mujer, que necesitan un fortalecimiento. En general, el sistema de protección necesita un apoyo real de parte del gobierno. Pero ahí, doctoras, en realidad, volvemos a básicamente, porque yo hablo de una pandemia, estimada de la audiencia. Este año son 127 casos por día. 127 casos por día, 20 defensores a nivel nacional. ¿Cuántos en el Ministerio Público, doctora, cuántos agentes especializados hay? Agentes especializados, apenas llegamos a 15. 15, 20, 127. ¿Cuánto era el año pasado? 103. ¿Cuánto era el año pasado, antepasado? 87, creo. O sea, la cifra va subiendo en más de un 20%. Así es. ¿Qué implica eso? Implica tres cosas muy simples. Uno, el Estado no está actuando y es su obligación. Dos, lo que tenemos contra este tipo de violencias no está funcionando. ¿Por qué? Porque evidentemente si sigue aumentando, nadie tiene miedo de las penas que están teniendo en consecuencia a este tipo de acciones. Y tres, la revictimización de las personas que acuden en su derecho de que el Estado haga valer las reglas, las normas jurídicas vigentes, donde les garantizan a ellos sus derechos o a ellas. Pero si tiene que denunciar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, imagínense, estimate la audiencia, si usted se pone en ese lugar, porque siempre puede ser una persona conocida. ¿Para qué me iría a la quinta? ¿Por qué? Porque estos hechos no toman relevancia. Los temas de feminicidio, no es que las personas que sufrieron feminicidio no denunciaron. Denunciaron en la mayoría de los casos, nadie tomó en serio. Cuando muere, sí, son tapa de diario, está que el ministerio, que la defensa, que el país, que el presidente. Pero ya murió. Los huérfanos ya están, las personas afectadas ya están, no hubo prevención. Y entran lo que en una etapa de prensa que va, se mueve y después termina, con el perdón del término, en el opareí. Debemos ir a la pausa, pero ya volvemos. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Estimada doctora María Eusebia,
Cuando vos hablabas de pruebas fundamentales en un proceso penal de violencia intrafamiliar o familiar, ¿qué es el dictamen socioambiental y el dictamen psicológico? ¿En qué consisten? ¿Por qué son pruebas bases? Yo digo siempre, nosotros somos un programa didáctico, doctora, entonces tenés que explicarnos para que toda la teleaudiencia entienda en un castellano simple. En realidad, en el área de violencia familiar, nosotros nos regimos por la libertad probatoria, que es un principio fundamental en nuestro derecho procesal penal. ¿Eso qué significa? Que no estamos ante una prueba tasada, si es que esto, el psicológico, el socioambiental o demás. Pero de un tiempo a esta parte, como te había explicado Ricardo, hemos tropezado con múltiples absoluciones. Es decir, nosotros llegamos a la etapa de juicio oral y público, donde se debe valorar las pruebas por parte del tribunal de sentencia, y teníamos nuestra prueba principal, que era la prueba testimonial o de la víctima. Llegaba en ese momento la víctima, generalmente pariente o vinculada sentimentalmente con el agresor, y en virtud del artículo 18 de la Constitución Nacional, esa víctima se puede abstener de declarar en juicio oral, sea porque volvió dentro del ciclo de la violencia, porque está inmersa en un vínculo de parentesco y se abstiene de declarar. Nuestra prueba madre, que era en ese momento el testimonio de la víctima, del cual dependía todas las demás pruebas, cae, porque ella tiene derecho a abstenerse. Es una garantía constitucional. Y los testigos, que también son familiares o vinculados por amistad o de alguna manera con la víctima, también empezaban ya de alguna manera a ser renuentes en el testimonio que brindaban. Claro, si la propia víctima se echa para atrás, el testigo, socorro, sale por la ventana. Entonces nosotros tenemos que desterrar la práctica del retirar la denuncia o desistir de la denuncia. Violencia familiar es un hecho punible de acción penal pública. No existe retirar denuncia o desistir de la denuncia. Se le escucha a la víctima, porque así como comentaste, la Convención Belén do Pará y la Convención de CEDAW permite que siempre se le escuche a la víctima y se respete su decisión de no participar del proceso penal, porque hay mujeres que están dentro del círculo de la violencia y deciden no participar del proceso penal, no quieren declarar incluso en sede fiscal, se niegan a ser evaluadas por una profesional de psicología o del socioambiental. La psicóloga en psicología jurídica y forense, que es el área que nosotras estamos, lo primero que toma son los indicadores de victimización. ¿Eso qué significa? Hemos tenido una contracultura que ha venido en estos años instalándose, que existen denuncias falsas de violencia familiar. Eso se ha instalado en nuestros tribunales, se ha instalado en los pasillos de nuestros tribunales y ya le toman a nuestra víctima que no tiene una evaluación psicológica, ya toman nuestros tribunales, no tiene el psicológico, no tiene la prueba de la verdad, no vino con la famosa máquina de decir la verdad, el detector de mentiras. Es como que... Pero el examen socioambiental y el psicológico lo hacen la gente de la Fiscalía, ¿verdad? El Ministerio Público. Se hace en el Ministerio Público, hoy tenemos también la Defensa Pública y también se puede realizar en el Poder Judicial, ya sea cuando estamos hablando de niños y adolescentes. Siempre son entes de resguardo, o sea, son entes gubernamentales. Así mismo. No es que yo puedo traer algo, un psicólogo mío y pongo y ya está. También puede traer, y también eso se evalúa. El psicólogo privado pero que como atiende una prueba complementaria, no como la base. La base claro, tiene que salir del Ministerio de la Defensa o del Poder Judicial. Los indicadores de victimización que de alguna manera siempre están presentes, sobre todo para la violencia psicológica, en donde mucho se discute de que realmente la víctima miente, que la víctima falsea los hechos, que es una cuestión que tenemos que sacar esa contracultura. Una persona que se acerca siempre para nosotros es tomada como víctima. Doctora, yo creo que 127 mujeres al día, no creo que se levanten y digan, hoy ¿qué voy a hacer? Voy a inventar una causa penal. No creo, o sea, el número contundente. Sí. Muchas veces ellos acuden, Ricardo, y en ese socioambiental se va la trabajadora social al lugar del hecho, a entrevistarse con el círculo íntimo, con los vecinos, con los amigos de la víctima, de manera a poder recabar la mayor cantidad de información. La prueba técnica por excelencia es el psicológico, pero
la vinculación o la conclusión de que no exista daño psicológico en una víctima nunca puede ser tomada como que no existió violencia familiar, que es otra contracultura que está viniendo instalándose también. El daño psicológico, así como la lesión física que pueda generar un hecho de violencia física, no siempre te deja marcas. No siempre llegas con el rostro desfigurado o con una fractura o con un puñal en el pecho. Muchas veces esa violencia física es una bofetada, es un empujón, es un estirón de cabello. Y así también sucede a nivel psicológico. Existen mujeres que tienen mayor mecanismos de afrontamiento, que tienen un grupo, un núcleo familiar que les apoya, unos amigos que les apoyan y no sufre ese estrés postraumático o daño psicológico, que muchos toman, no existe daño psicológico, entonces no hay violencia familiar. No, tampoco esto es matemático, tampoco el hecho de que no podamos contar, por eso hablo de la libertad probatoria, porque ya nos ha pasado y lastimosamente de forma recurrente, y por eso hoy el Ministerio Público está teniendo esta tendencia a ser ayudados por la ciencia para que los casos puedan ser judicializados y llegar de una manera contundente ante un tribunal de sentencia en donde, a pesar de que tu víctima se abstenga de declarar y que ni un testigo quiera declarar, tus pruebas técnicas sean las que hablen. Y las que pues logren acción una condena. pública, Claro. doctora, pero por ejemplo, si la víctima hace la denuncia, el proceso arranca hoy, ¿en cuánto tiempo llegas a un juicio oral? O mejor aún, ¿en cuánto tiempo llegas a una condena? ¿Por qué digo esto? Porque hay que ser pragmático, hay que ser realista. Yo hago la denuncia hoy, no me pasan dinero, yo tengo que cuidar de las criaturas, me desalojan de la casa porque la casa estaba a nombre del marido o de la persona o del padre biológico. O sea, todas esas variaciones externas, todos esos factores ajenos al proceso, pero por supuesto que te pueden hacer cambiar de pienso en cuánto tiempo, cuánto transcurre desde hoy la denuncia hasta el juicio oral o hasta la sentencia, años. Si estamos en un caso de flagrancia, a un año y medio llegamos. Flagrancia, Flagrancia implica, doctora, ¿qué? Aprehensión en el momento, aprehensión inmediatamente después, efectos, actuación policial en el lugar del hecho. Con las manos en la masa, como se diría en un Sí, castellano simple, pero la mayoría de los casos no son así. No son de flagrancia y No. nosotros en este viernes, yo tengo un juicio oral y público 4 años después del hecho, de haber judicializado ya al borde ya de los plazos de extinción de la causa, estamos llegando recién al estadio de juicio oral y público. Imagínate, eso después va a tener una apelación, va a ir a la corte en casación, o sea, por eso digo, estimada de la audiencia, estimada doctora, y vuelvo a lo mismo, estimada de la audiencia, hay que entender que ellas no tienen la culpa, acompañan a las víctimas, fue muy importante decir eso, que nuestro sistema está fallado, no funciona. O sea, la víctima no solamente puede ser revictimizada en varias ocasiones, sino que puede seguir coaccionada por el mismo agresor durante todo ese proceso, porque no existe, y corríjame por favor cualquiera de las dos si me equivoco dentro de mi ignorancia, ninguna medida que haga cesar esa violencia o esa agresión, violencia psicológica, económica, laboral o de varios tipos. No existe porque la persona sigue expuesta. Entonces, ¿qué implica? Como bien lo dijiste, doctora, si tiene una familia que le diga, bueno, salí de este ambiente tóxico y de esta persona enferma y vení acá y no tengas más contacto, que nosotros velamos por tu bienestar durante los 4 años de proceso, pero ¿cuántos casos tienen eso? Ninguno. Ninguno. Hay de tener el 1%, el 2%, el resto de la gente dice, pues espera, hice mi denuncia, ahora me quedé sin dinero, me sacaron la casa, me sacaron el auto, perdí mi trabajo, perdí mi cosa. Me gustaría... Dale, doctora, por favor, corregime dentro de mi ignorancia y decime qué mecanismo legal existe. Bueno, primero está un pedido de medidas de protección. Medidas ¿quién da? Que da el juez de paz o el juez penal de garantías, también es competente cuando ya hay una imputación, ¿verdad? El juez, una vez que recibe la imputación, también puede dictar medidas de protección a favor de la víctima. ¿Qué pasa? Que se da justamente ese contexto
en el que está inmersa la mujer que es víctima de violencia. Porque imagínate, si es una violencia familiar con el padre de sus hijos, que es mayoritariamente es el tipo de casos que recibimos, está la situación económica, está la dependencia económica. Entonces, lo que procuramos, y pongo a conocimiento también de la ciudadanía, es que la defensa pública cuenta con defensores especializados en niñez y adolescencia, en civil ante la niñez, donde pueden también gestionar la prestación de alimentos o la restitución de los menores, porque suele ser también una situación de que la mujer sale con prisa de la casa y le eso es importantísimo, no le doctora. entrega a los Yo siempre hijos. digo, nosotros somos didácticos. Vea, yo denuncio Sí. la violencia y a la par le puedo solicitar a la defensoría, quiero Sí. la prestación porque Claro. me dejaron de pasar. Por supuesto, si le denuncian no me va a pasar más la prestación o dinero. Totalmente. Puedo solicitarle a la defensoría que A la me vea la defensoría. prestación de alimentos de los niños también. La prestación de alimentos o si se da otro tipo de situaciones, ¿verdad? Porque muchas veces pasa de que también los menores son visitados por el padre y después no le devuelve a la madre. Se usa también eso como, digamos, como una coacción, ¿verdad? Para que retire la denuncia, o se dan otro tipo de situaciones dentro del fuero civil. Inclusive si hay que tramitar un divorcio, la Defensoría también puede asistirle para ese trámite, pero se da fuera de las situaciones legales que hablamos, ¿verdad? De que al estar en un caso de violencia se abre un combo de juicios a los que tiene que Así es. entrar esa Mi querida persona. doctora, te quiero interrumpir porque debemos ir a la pausa, Sí. pero debemos desarrollar ese combo de juicios Sí. porque en la vida práctica la persona que está mirando y dice yo quiero denunciar, ¿cuál es el combo? ¿Qué necesitamos? Ya volvemos luego a la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Doctora Antonella, ¿cuál es ese combo de juicio? Pues yo me pongo en el lugar de la persona que va a hacer la denuncia y amerita, porque nos podría estar viendo y decir, bueno, ¿qué va a pasar conmigo? Ah, no, yo puedo acudir a la Defensoría y solicitar. ¿Cuál es el combo? Y generalmente, si es una madre, ¿verdad? Entonces es pedir la prestación de alimentos, también si necesita gestionar su divorcio, y nosotros estamos en comunicación constante con el Ministerio de la Mujer, donde también le proporcionamos los datos de los servicios que da el Estado. En este caso, el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, proporciona la contención psicológica, o el Centro Ciudad Mujer da otros servicios no solo para la mujer, sino también para sus hijos, e inclusive si está en una situación en la que no tiene dónde vivir en esos momentos porque salió de su casa con sus hijos, el Ministerio de la Mujer también le puede proporcionar un albergue. Entonces nosotros lo que procuramos es darle esa información, darle ese acompañamiento integral, poder derivarle no solo en las cuestiones judiciales, sino que ella se sienta sostenida, porque aquí hay una situación que para poder sobrellevar todas estas causas judiciales se necesita tener una contención emocional, psicológica, que muchas veces la familia no acompaña, porque esto es una cuestión, hay que decirlo, cultural, Por machismo, en donde le dicen, estás teniendo problema con tu marido o con tu pareja, no te va a pasar más la prestación, vuelve a tu casa, soluciona. Entonces, no se da muchas veces el acompañamiento de parte de la familia. Por eso es importante la educación ya desde la niñez, la educación en la igualdad, la educación en derechos humanos, porque podemos hacer todo lo jurídico, pero esa otra pata que falta, que es la de la educación, y desterrar esas creencias, esa contracultura, como dice la doctora Segovia, es lo que también necesitamos abordar. Ese abordaje integral es el que falta. Doctora, había comentado el doctor Javier Esquivel que ustedes tenían una línea donde uno podía llamar y acudir a los servicios o solicitar algún tipo de ayuda. ¿Cuál sería?
Sí, en el Ministerio de la Defensa Pública tenemos una línea de atención que está desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, de lunes a lunes, y ahí las personas pueden consultar qué defensor público le queda cerca de su casa, qué juicios puede iniciar, le da esa asistencia primaria para poder asesorarse y saber dónde acudir, que es el primer paso siempre para iniciar cualquier tipo de proceso o por lo menos saber en qué situación uno está. Excelente, estimada Jenny. Por favor, si podemos poner eso en pantalla, ¿cuál sería? Línea 133. 133, estimada de la audiencia para acudir. Doctora, me gustaría, te quiero hacer una consulta. ¿Qué pasa con los casos de violencia donde están involucrados adictos? Es un problema de salud Porque pública. también hay muchos, tengo entendido. El mayor porcentaje, Ricardo, es de padres con hijos adictos o con problemas de adicción. Y acuden, generalmente son los que más denuncias tienen dentro del Ministerio Público, donde nosotros, porque es un problema de salud pública, no contamos con centros de rehabilitación, centros de ayuda que puedan tratar a estas personas, y la privación de libertad no es la manera de rehabilitar a personas con problemas de adicción. Estamos con problemas de adolescentes que tienen este flagelo, que cayeron en las drogas, adultos con padres adultos mayores que están pasando por esta situación, y llegamos nosotros ya en última instancia, ya cuando le clavó, cuando casi le mató, llegamos nosotros a una respuesta que es la privación de libertad. Pero eso es muy peligroso, no es la política criminal correcta. Se han sentado en varias reuniones interinstitucionales con la Corte Suprema de Justicia y la Oficina Técnica, específicamente la Oficina Técnica Penal, para poder abordar desde la salud pública, y nos está faltando esa otra pata, como decía Antonella, la salud pública, donde se puedan realmente estas personas rehabilitar y ya no tener esta conducta agresiva fruto o de la situación de consumo, del abuso de sustancias o de la abstinencia, donde ocurre generalmente los robos también dentro del ámbito familiar, porque viene y le pide al papá o lleva cosas de la casa y ellos vienen y denuncian por violencia familiar porque saben que a un caso de violencia familiar nosotros corremos para dar respuesta, porque estamos hablando de peligro de vida o de integridad física, y muchas veces ellos acuden por un problema de adicción. Nosotros tratamos de activar las medidas de protección, pero ¿qué medida de protección te va a entender una persona con problemas de adicción, que ya su capacidad mental, eso te por iba a los preguntar, años de doctora, consumo, ¿cómo ni se da ahí la entiende? reprochabilidad? O sea, ¿cómo haces para que la persona, bueno, hubo dolo, hubo intención, pero si es adicto, ¿cómo queda ahí en la parte penal? Desconozco, por eso te pregunto. Nosotros acudimos a nuestros psicólogos y psiquiatras del Departamento de Salud Mental del Ministerio Público, donde se llega a una conclusión si ya tiene una enfermedad mental sobreviviente de los años de abuso de sustancias, porque no estamos hablando solamente de una droga, estamos hablando de múltiples drogas donde están cayendo estas personas con años de adicción, ya no son reprochables. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Activamos medidas de mejoramiento, que es un procedimiento especial que únicamente se debate en juicio oral y público. Es el único lugar donde se pueden aplicar medidas de mejoramiento. Consiste en la internación obligatoria en un centro de desintoxicación, que es el Centro Nacional de Adicciones, o en el centro, en el neuropsiquiátrico, que ahora con la ley de salud mental ya cambió y solamente es para casos de urgencia, y solo tenemos una limitante, que es el lugar donde ellos van a ser tratados. Y de vuelta a esa persona va a ser nuevamente nuestro usuario al poco tiempo, porque no hay una solución, una raíz a este flagelo que hoy es realmente una pandemia que está disfrazando nuestros números de violencia familiar y están agravando, porque las familias se vuelven violentas, niños crecen en ese ambiente, en ese y ambiente eso tóxico, es así nocivo mismo, y no vemos una solución, porque la solución no es la prisión preventiva ni la cárcel, como le llaman muchas veces. Claro. Es una lucha constante, es un sobrevivir, Ricardo. Estimadas doctoras, lastimosamente se nos fue el programa, pero les quiero pedir a ambas que se despidan del programa con un mensaje para las mujeres que están siendo víctimas de lo que sería cualquier tipo de violencia. Doctora Antonella.
decirles a todas las mujeres que en este momento están sufriendo alguna forma de violencia o a personas que tengan un conocido que esté en esta situación, que nunca es tarde. Nosotros desde el Ministerio de la Defensa Pública podemos ayudarles de una manera gratuita. Pueden llamar al 133, nuestra línea, para poder asesorarse o acudir a nuestras oficinas. Siempre hay un primer paso. Y entonces animo a todas y a todos para que se metan y permitan que haya un antes y un después para la vida de esas personas. Gracias. Doctora. Gracias, Ricardo. Gracias, Antonella. En primer lugar, a vos, mujer, la voz, el hablar y el denunciar es tu primer derecho. El segundo es exigir justicia. No te canses. Seguí, apoyale a tu amiga, eso que estás haciendo es por vos, por tus hijos, por tu familia. A vos, varón, que me estás viendo, que tenés una amiga en esa situación o que vos mismo estás pasando por una situación de violencia, acudí al Ministerio Público. Tenemos oficinas de denuncias en todo el país. La mayoría de ellas responden sábados, domingos y feriados desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Contamos actualmente ya con 410 fiscales. Si bien los especializados son pocos, pero los ordinarios están obligados a tomar tu caso. El primer paso está dado, denunciar. El segundo, exigir justicia, y a eso nos encaminamos con tu apoyo, con tu ayuda. Yo realmente quiero dar un mensaje también para despedirnos a las autoridades vigentes hoy en día, del presidente de la República, Santiago Peña, el doctor profesor Emiliano Rolón, también el doctor profesor Javier Esquivel. Necesitamos, señores, tomar cartas en este asunto. Necesitamos darle la seriedad que requiere. Estamos ante una pandemia de violencia contra la mujer. Los números no mienten, son alarmantes y van en un crecimiento sostenido. ¿Qué implica eso? Que nuestro sistema no está funcionando. Políticas de Estado, claro, debemos. Es un derecho de estas mujeres y es un deber por parte de las máximas autoridades del país. Estimada de la audiencia, nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.